Hola, hola a todos. Seguimos con una serie de videos que estoy haciendo sobre la cultura española y espero que estén todos muy bien en casa, que esté todo en orden, vaya. Este video es de Karki Productions y se denomina Historia de los Vascos en 10 minutos. Estuve buscando un poquito de información antes de empezar el video y pues encontré que hay un misterio ahí o como una mística en cuanto a los primeros habitantes del País Vasco, pues se sostiene que su llegada data desde el Bajo Paleolítico y que incluso pues resistieron tanto al Imperio Romano y después otros eventos importantes como la fundación desde el reino de Pamplona, donde estaban un poquito más como en su auge, después el reino de Castilla, donde se vieron un poquito oprimidos, por lo que entiendo así en las generalidades. Si me equivoco y me lo dejan en los comentarios, perfecto, porque así corrijo y también saco información para otros videos. El reino de Navarra, perdón, no de Pamplona. Si tengo ahí una confusión, por favor, aclárenmelo. También que a lo largo del siglo XX se produjeron en el País Vasco muchas guerras, entre ellas las guerras carlistas, también sucedieron guerras con la monarquía, la república, y fueron muy importantes en la guerra civil, que una parte del País Vasco se encuentra en España y otra parte en Francia, que hay ahí una lengua una lengua así, un idioma, que ellos hablan y que se denomina euskera, si lo estoy pronunciando bien creo que es euskera, y que es una lengua que no se tiene como bien el registro de dónde procede, entonces se cree que proviene de los primeros nómadas indoeuropeos que se asentaron en la zona. Y según estos, los vascos son el único pueblo prerromano de la península ibérica que sobrevivió precisamente a la conquista del Imperio Romano y también a la expansión indoeuropea. Y ahí es donde tengo un poquito de conflicto. O sea, es una expansión indoeuropea más adelante, ¿no? Porque se supone que fueron nómadas que llegaron. También he visto que muchos vascos han huido a diferentes partes del mundo, entre ellas una de las más importantes es la República de Chile, donde hay mucho apellido vasco y donde hay una gran influencia cultural en torno a esto, ¿no? Así que empiezo video para informarme un poquito más. Y muchas gracias por sus comentarios porque me permiten pues también retroalimentarme, tener más información y poder documentarme muchísimo mejor. Este es el río Garona. Este es el río Ebro. Y entre estos dos ríos es donde se asienta el antiguo pueblo vasco. En medio, los Pirineos, el refugio natural de los vascos cuando les atacaban los invasores. Poco se sabe de este antiguo pueblo. Parece que estaba compuesto por diferentes tribus, todas con similares costumbres y lengua, el euskera. Bueno, o eso nos narran los romanos, que fueron los... También vi que hubo una época, si no me equivoco, en el reino de ay, no me acuerdo el reino, pero fue cuando se vieron oprimidos un poco y que incluso el euskara quedó como prohibido o lo intentaron censurar. primeros en llegar y contarlo. Veamos. El siglo II a.C. Los romanos llegan a la península desde aquí y la conquistan toda. También llegan a tierras vascas, y lo hacen con ganas de quedarse. Arrasaron con todos los romanos, ¿no? De hecho, estuvieron nada más y nada menos que 600 años. Algo bueno trajo la conquista romana. Durante ese tiempo, los romanos construyen calzadas y puentes, enseñan a los vascos nuevas formas de agricultura, tratamiento de minerales y tácticas militares. Surgen además las... Y obviamente pues no está de más también recordar que pues gran parte de nuestra cultura actual pues viene de los romanos, ¿no? primeras ciudades, entre ellas Pompeya. Sí, Pamplona. Llega el siglo V,
El Imperio Romano está debilitado, empieza su decadencia, y en este momento tenemos a los pueblos del norte de Europa con ganas de extenderse. Primero, los famosos suevos, vándalos y alanos pasan por tierras vascas, solo pasan, y se van a diferentes puntos de la península. Luego llegan los visigodos, que ocupan sin mucha agresividad toda esta zona y también zona vasca, y después se van a la península porque son empujados por los francos. Los francos llegan en el siglo VI, más agresivos y seguros de sí mismos, y estos sí, asaltan tierras vascas. Eso sí, los vascos no se lo pusieron tan fácil, porque recuerda que los romanos les han enseñado tácticas militares, y para entonces han dejado de ser un pueblo débil. ¿Has oído hablar de la batalla de Roncesvalles? Pues en esa batalla los vascos se comieron a los francos. ¿Qué sucede? Ok, ahí con los francos, o sea que desde ahí había un poquito de... Pues sí, básicamente con los Pirineos y el pueblo vasco, pues era muy difícil pasar por ahí si tenías otras intenciones que no fueran buenas, por así decirlo, ¿no? A continuación, que en el 712 los pueblos islámicos, los musulmanes, entran en la península sin ninguna dificultad. En tiempo récord, 2 años, ocupan... También me dejaron en comentarios cuando reaccioné a la historia de España, que los musulmanes se pudieron como expandir más porque por lo que entendí, tenían más influencias culturales y eran más aceptados, o había un trato con los iberos y con las personas que ya se encontraban en la Hispania, ¿no? Que todavía no era considerado como un país, pero que estaban en ese territorio. Y que entonces su llegada pues era prácticamente cuestión de tiempo, ¿no? Es lo que me aclararon en los comentarios. Todo hasta llegar aquí. Desde ese momento los vascos se quedan atrapados entre francos y musulmanes. Frente a esa doble amenaza de francos y musulmanes, en Pamplona se va creando cada vez una mayor estructura y organización política, y en el siglo X se construye un reino, el Reino de Pamplona. Los vascos tienen a su primer rey, Íñigo Arista. A lo largo de los años siguientes, ese reino de los vascos va extendiéndose. Ah, mira, sí, era el Reino de Pamplona. Y ganando más territorio. Fíjate, al principio del siglo XI, con el rey Sancho el Mayor, llega a alcanzar toda esta zona. Sorprende, ¿eh? Fueron los años de oro del reino, que todavía se llamaba de Pamplona. Un siglo más tarde, el rey Sancho el Sabio cambia el nombre al reino, y pasa a llamarse Reino de Navarra. Paremos un poco para aclarar unas cosas. Como recordarás, antes de los romanos tenemos a un pueblo al que llamaban Vasconia, y a sus habitantes vascones, y así será durante varios siglos, pero progresivamente se irá utilizando nombres diferentes para los distintos grupos que existen dentro del territorio. Tenemos al grupo de los navarros, que como verás, por su mayor organización, van a ser los principales protagonistas de la historia. Tenemos a otro grupo de vizcaínos, otro de guipuzcoanos y otro de alaveses, y al otro lado del Pirineo se llamará a una zona Zuberoa y a otra Lapurdi. Volvemos a la historia. Siglo XII. El reino de Navarra ha disminuido y es así. Atento ahora porque el mapa peninsular ha cambiado. En la península han surgido 2 grandes reinos. Este, el reino de Castilla, el más poderoso, y este otro, el de Aragón, que por cierto, al principio dependía de los reyes de Navarra. Estos han ido echando a los musulmanes de la península, y ahora ejercen presiones en las tierras vascas. Y entonces el reino de Navarra empieza a perder fuelle. Primero, Vizcaya se pone del lado de Castilla, y luego llega una fecha importante, 1200. Castilla conquista Vitoria, y de paso se lleva también a Guipúzcoa. Ya ves, Navarra pierde protagonismo y se reduce a sus actuales tierras. O sea que el reino de Navarra en sí se vio fragmentado tanto por el reino de Aragón como por el reino de Castilla, por lo que estoy entendiendo, hasta este punto. ¿Qué había al norte del Pirineo? Pues un ducado, el de Vasconia. La zona sigue siendo zona franca, pero aquí el que manda es un duque vascón y tiene bastante autonomía, no tiene que dar demasiadas explicaciones a los francos. Eso sí, no se llega a integrar nunca al reino de Navarra. En los siguientes siglos la presión continúa, tanto por parte de Castilla como de Aragón. Así que ante tanta tensión surge entre los navarros una doble tendencia entre agramonteses y beamonteses. Verás, los llamados agramonteses optan por mantenerse bajo la monarquía navarra. Los beamonteses, al contrario, prefieren pasar a la monarquía castellana. Y de esa forma se llega al siglo XV. La península se ha convertido en esto. Mira la jugada. La reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón se casan,
no precisamente por amor, sino con el objetivo de juntar... Aquí he visto que, a ver, voy a darle un poquito más atrás, que la reina, no estoy seguro si aquí en este punto es la reina Isabel, que su padre no estaba como tan de acuerdo de dejarle el trono, ¿no? Y se lo quería dejar a su yerno. Si me estoy confundiendo porque es una historia larga y extensa, a favor de corregirme. A ver, dejemos correr el vídeo. Castilla y el rey Fernando de Aragón se casan, no precisamente por amor, sino con el objetivo de juntar sus dos reinos bajo los mismos monarcas. Empiezan a llamarse reyes de España y continúan la conquista. Primero se quedan con lo que era Reino de Granada. ¿Qué les falta para quedarse con todo? Navarra. En 1512 conquistaron el Reino de Navarra. Los navarros pasan así a depender de los monarcas españoles. Pero atención, porque sucede algo importante. Los monarcas permiten que Navarra conserve sus fueros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siguen teniendo una fuerte autonomía, lo que supone que pueden seguir prácticamente gobernándose a sí misma. Y así seguirán los años siguientes. Eso sí. Para que eso pasara debió haber bueno, ahí te marca el gran poder, la gran influencia y todavía cierta resistencia que todavía quedaba en el reino de Navarra, ¿no? Sí, muchos vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos y navarros se aprovechan de la situación y como ahora están bajo la monarquía española, pueden participar de sus políticas, así que muchos de ellos se unen a las ganas de conquistar mundo y se embarcan a hacer las Américas. Por eso, podemos encontrar tanto apellido vasco al otro lado del océano. Sigue la historia. Año 1700. ¿Te suena la Guerra de Sucesión Española? Ocurrió entonces. Te cuento. El rey de España de ese momento, Carlos II, muere sin hijos. Así que está en juego quién será el siguiente rey. Ahora tenemos a dos potencias europeas. Por un lado está Francia, con la dinastía Borbón reinando, y por otro lado Austria, con el archiduque Carlos. También he visto aquí que, según en los comentarios y algo que mencionan, es que los Borbones, el trato de los franceses no era como tan, digamos, tan agradable, no fue tan aceptado en cuanto a las medidas que llegó a tomar, ¿no? Y también por ahí después viene un poquito más con Napoleón sobre una invasión medio traicionera ahí, que ahí viene un poquito de la rencilla, ¿no? De España con Francia y de Francia con España. Interesados en colocar en el trono español a alguien de su familia y así poder ganar más poder. ¿Consecuencia? Llevan sus tropas a la península y estalla la guerra entre ellos, más o menos de esta manera. Guipuzcoanos, navarros, alaveses y vizcaínos se posicionan a favor de los Borbones, luchan en su bando y les sale bien, pues los austriacos terminan retirándose y Felipe de Borbón se hace con la corona. Este quita los fueros a todos los territorios de la península menos a los 4 territorios vascos, como agradecimiento a su apoyo. Y acuérdate que tener fueros significa tener mayor autonomía y autogobierno. A finales del siglo XVIII comienza una época terrible para el pueblo vasco. Veamos qué ocurrió. Por un lado, se produce la Revolución Francesa y se impone la igualdad social para todos en Francia. Todos los franceses son iguales. ¿Qué significa eso? Pues entre otras cosas, no se acepta que los vascos no se consideren a sí mismos franceses. Te lo he dicho, todos deben ser iguales. Desde París mandan a tierras vascas el ejército y arrastran a miles de sus habitantes hacia el norte. Muchos vascos mueren mientras los empujan en condiciones inhumanas. A partir de entonces, la zona vasca pierde toda su autonomía. Acuérdate del ducado. Y pasa a depender totalmente de París. En la zona sur, mientras tanto, siguen reinando los Borbones, pero ahora estos son muy centralistas. Es decir, todo se debe decidir desde aquí. Y por tanto, cada vez les hace menos gracia eso de que los alaveses, vizcaínos, navarros y guipuzcoanos conserven sus fueros. Y ya ves, otra vez estamos con los fueros. Así que ejercen fuertes presiones. O sea, primero los convencen, oye, apóyame, te voy a dejar el fuero y después, ya que tengo el control, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar. No, hombre. Amigo los Borbones, según lo que veo. Presiones para eliminarlos. Esas presiones provocan las famosas guerras carlistas. Has oído hablar de ellas, ¿no? Paramos otra vez. Fernando VII muere y se disputa el trono entre su hija Isabel, una niña de 2 años, y su tío Don Carlos. Este se muestra más dispuesto a mantener los fueros, así que los 4 territorios, como puedes imaginar, se ponen de su lado. Esto provoca 2 guerras civiles, las guerras carlistas. Bueno, fueron 3, pero la segunda no ocurre en tierras vascas. Enfrentados Borbones y carlistas. ¿Quiénes pierden? Los carlistas. ¿Qué pasa? Pues que como castigo, los 3 territorios de aquí pierden sus fueros definitivamente.
y al reino de Navarra le quitan su nombre convirtiéndose en una provincia más, Navarra, sin reino por delante. Los 4 territorios vascos de la península quedan integrados en España, como 4 provincias dependientes de Madrid, el mapa actual. Como ves, ahora más que nunca el pueblo vasco pierde su capacidad de autogobierno. Esta zona dependerá de París y esta de Madrid. Los vascos han perdido sus guerras pero siguen con ganas de defender sus derechos y su identidad. En Navarra se crea todo un movimiento intelectual y popular a favor de la idiosincrasia vasca. Y en Vizcaya aparece Sabino Arana, que empieza a hablar de independencia, ya no solo de fueros. Funda el PNV, crea la Ikurriña y acuña el nombre de Euskadi. Este nombre se utilizará posteriormente para referirse únicamente a Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Este impulso nacionalista, sin embargo, no crece por 2 motivos. Por un lado, el mundo está en guerra, la Primera Guerra Mundial. Esta guerra quita protagonismo al movimiento nacionalista. Por otro lado, en España viene un periodo de 2 dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco. Esta última, como sabes, fue durísima y supuso 40 años de un estado de terror, con fusilamientos Tal cual, como el sonido del puño. Tracas. de miles de personas y sin que nadie se atreviera a llevar la contraria al dictador. Ahí también he visto que cuando la guerra civil estalló, me parece que huyeron, si no mal recuerdo, huyó Franco, el dictador huyó hacia Marruecos junto con su hija y su esposa, algo así vi, ¿no? Que cuando se enteró del movimiento o que se habían levantado. Por lo que estoy viendo, estas guerras, tanto las guerras carlistas como la guerra civil, como antes la disputa entre los reinos, pues fueron muy intensas también para el contexto en que se encontraba el mundo en cada uno de esos momentos, ¿no? Difícil. En esa época se persigue el nacionalismo y el euskera se prohíbe. Solo un grupo de estudiantes se moviliza contra Franco y así, en 1959, surge ETA. Al principio, ETA solo hace propaganda y movilizaciones. Busca la independencia del País Vasco. En la década de los 60 empieza su lucha armada y continúa atentando en la transición española y también durante la democracia. Y así se va evidenciando cada vez más el conflicto vasco. La sociedad vasca está cada vez más dividida entre los más afines a ETA y quienes la rechazan. En 2011, ETA abandona las armas y comienza un periodo de confrontación exclusivamente político entre diferentes partidos e ideologías. Hemos llegado a la actualidad. Ahora, aquí tengo una pregunta. En la actualidad, el País Vasco de manera contemporánea es igualmente, entiendo que hay un orgullo vasco, ¿no? Pero sigue habiendo esta idea nacionalista o simplemente es un orgullo como, mira, somos de aquí, pero seguimos perteneciendo a España. ¿Cómo es que se encuentran los ánimos en ese aspecto? Y el siguiente video yo creo que va a ser de gastronomía o de la guerra civil. El de gastronomía todavía no lo hice porque lo quiero hacer con un vinito, claro. Con algo para comer, porque si no, me vuelvo loco. Y muchas gracias por sus comentarios. También a Canarias debo de reaccionar. Muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Y si me quieren compartir más información, pues para que aprenda más y mucho mejor, pues estoy agradecido.